¿Todos pueden escucharme? Sí, señor. Sí, profe. Antes de iniciar la sesión de hoy, recordarnos que esta es la última clase, digamos que, o la última sesión sincrónica de clase. Y las 2 semanas siguientes han sido estipuladas por la universidad como las semanas o el tiempo para realizar el último momento de evaluación. Entonces, hoy concluiríamos con el tema y digamos que el proceso de evaluación que nos está faltando es el que corresponde al 30%, porque digamos que el otro 10% de este corte pues está en las actividades, incluso la actividad que tienen que entregar hoy, no sé si había otra para este último corte, pero pues esas actividades componen el 10%. Entonces el 30% es el que quedaría por evaluar. No, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a la política de la universidad, que establece un método cualitativo de evaluación, no creería yo que ese 30% se evalúe en un único examen, por decirlo de alguna forma, porque de alguna manera el proceso evaluativo tiene que ser un proceso constructivo, como pues lo hemos hecho hasta ahora, donde hemos hecho actividades, hemos hecho una evaluación. En ese sentido, la idea es desarrollar una actividad durante las próximas 2 semanas, o bueno, no las próximas 2 semanas, pero sí por lo menos la próxima semana, que corresponda a ese 30%. La naturaleza y especificaciones de esa actividad las describiría en lo que sería la sesión del lunes, es decir, el lunes obviamente no habría clase, ya terminaríamos, o no habría sesión de clase, ya hemos terminado el tema, pero nos reuniríamos para delimitar completamente ese proceso de evaluación de lo que queda faltando. Además que también tienen que realizar el proceso de autoevaluación y coevaluación que habíamos mencionado desde el primer día de clase. Entonces, en ese sentido, para el proceso de evaluación de este tercer momento, nosotros nos vamos a encontrar el día lunes en la sesión de clase o en el horario de clase y ahí les especificaré las pautas para ese proceso de evaluación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo. De todas formas, vayan estudiando. Es decir, no va a ser un examen, por decirlo de alguna forma, pero pues obviamente va a ser una actividad que estará diseñada a evaluar de la manera más apropiada su proceso de aprendizaje durante este semestre con respecto a esta asignatura. Eso era como lo que quería clarificar con respecto a ese último proceso de evaluación que vamos a estar realizando, pues digamos que en el marco de las 2 semanas siguientes, aunque eso no significa que todas las 2 semanas vamos a estar en ese proceso de evaluación, pero sí en el marco de ese tiempo que la universidad ha destinado para ese proceso de evaluación del tercer momento. Bien. Si eso está claro, entonces continuemos con nuestra última sesión. Hoy quiero cerrar, por decirlo de alguna forma, esa discusión sobre las rectas que habíamos iniciado la sesión anterior. Y quisiera hablar algo, yo creería que simple, pero digamos que significativo,
del otro objeto geométrico importante que sirve como colofón a esta asignatura, que es el de plano. Entonces, la primera parte de la clase la voy a destinar a cerrar, por decirlo de alguna forma, con este trabajo sobre las rectas. Y la segunda parte de la clase vamos a hablar brevemente de lo que es un plano y las características que involucra ese concepto de plano. Entonces, para iniciar con esa primera parte de la sesión de hoy, quiero que recordemos qué era lo que habíamos discutido en la sesión anterior. Y a grandes rasgos la idea es que si yo tengo dos puntos, yo puedo construir una recta que pasa por esos dos puntos. Y yo puedo determinar una ecuación para esa recta, que era lo que nosotros llamábamos la ecuación paramétrica de la recta. Aquí estoy mostrando, digamos, que un ejemplo de cómo obtener esa ecuación, aunque nosotros pues ya habíamos discutido eso, digamos que en detalle la sesión de clase anterior, pero mi propósito es utilizar ese ejemplo o ejercicio como apertura para lo que vamos a discutir a continuación. No sé si hay alguna pregunta sobre eso que estoy presentando en pantalla. Si estamos de acuerdo en que eso fue lo que discutimos la sesión de clase anterior. Sí, señor. Listo. Sí, profesor. Entonces, la idea es que la ecuación paramétrica no es el único tipo de ecuación que existe para las rectas. Hay otro tipo de ecuación muy particular que tiene, por decirlo de alguna forma, cierta importancia y cierta utilidad para ciertos problemas relacionados con rectas, que es lo que nosotros conocemos como la ecuación simétrica de una recta. Y vamos a ver que la idea de la construcción de la ecuación simétrica de una recta es bastante sencilla. Y vamos a ver para qué nos sirve tener la ecuación simétrica de las rectas. Entonces, este es otro tipo de ecuación para rectas que pasan por dos puntos. Y entonces para eso vamos a considerar precisamente este ejemplo, en el cual nosotros determinamos esta ecuación paramétrica. Y yo no estoy seguro si la vez pasada había alcanzado a hablar de este proceso, que era simplemente desglosar la ecuación paramétrica en cada una de sus componentes. ¿Sí habíamos alcanzado a hablar de eso? De este proceso de desglose. Sí, señor. Esto es lo que yo llamaría mostrar la ecuación, más que desglosar, que yo creo que no es un término formal en el álgebra lineal. Esto yo lo llamaría como expresar la ecuación componente a componente. Entonces, x igual a 2t más 2, y igual a 7t menos 1, z igual a 4t más 3. El proceso que yo puedo realizar a continuación, y me dicen si de esto ya había hablado la vez pasada, no me acuerdo hasta dónde llegamos, pero igual lo voy retomando. Un proceso que yo puedo realizar sobre este desglosamiento de las ecuaciones es darme cuenta de lo siguiente. En cada una de las ecuaciones hay una variable t. Y entonces el proceso que se propone es despejar en cada una de las componentes esa variable t. Es decir, coger este pedazo de la derecha y tratar de dejar la variable t totalmente solita. Ese proceso, que es lo que la literatura comúnmente llama eliminación de parámetro, en este ejemplo tendría este resultado. Yo de la primera ecuación despejo la t, entonces pasaría a restar el 2 y pasaría a dividir este 2. De la segunda ecuación también despejaría el t, y lo mismo, aquí paso el 1 a sumar y paso el 7 a dividir. Y de la tercera ecuación despejo el t y me queda z menos 3 dividido 4. Si es claro de dónde proviene esto que aparece aquí al final,
¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Ese proceso, que como les decía, la literatura lo llama eliminación de parámetro, y es un proceso que se utiliza mucho, no solo para ecuaciones paramétricas de rectas, sino para muchas otro tipo de ecuaciones paramétricas. Es decir, las rectas no son los únicos objetos que tienen ecuaciones paramétricas. Eso muy seguramente lo van a ver en análisis vectorial. Este proceso de eliminación de parámetro me permite ver lo siguiente. A ver si lo puedo mostrar todo en una sola hoja. Como yo tengo en estas tres ecuaciones la misma variable al lado derecho, yo puedo igualar lo que está al lado izquierdo. Es decir, como todo esto es igual a t, pues en el fondo esto va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. Y entonces yo puedo expresar todo en esta ecuación que estoy mostrando acá, que simplemente consiste en igualar el lado izquierdo de estas tres ecuaciones. Entonces, x menos 2 sobre 2 es igual a y más 1 sobre 7, que es igual a z menos 3 sobre 4. Esta es una ecuación que tiene una naturaleza extraña, por decirlo de alguna forma, porque pues no es una ecuación al uso, donde uno comúnmente solo tiene un símbolo de igualdad, sino que aquí aparecen dos símbolos de igualdad. Pero digamos que la idea es bastante simple. En el fondo lo que estoy diciendo es que todas estas tres cosas tienen que ser iguales. Y esta última expresión es lo que se conoce como la ecuación simétrica de una recta. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro el propósito de esto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces esta forma simétrica, o esta ecuación simétrica de la recta, es otra ecuación para una misma recta. Es decir, en el fondo, esta era una ecuación paramétrica, esta es una ecuación simétrica de esa correspondiente recta. La razón para buscar la ecuación simétrica es que tiene una estructura más simplificada que me permite responder ciertas preguntas sobre la recta de manera relativamente sencilla. Ya vamos a ver esos detalles, pero quisiera primero, para ver si es totalmente claro lo que estoy diciendo, que revisáramos este ejercicio. Tengo estos dos puntos, quiero encontrar la ecuación paramétrica y simétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, por favor, rápidamente, y de paso repasan lo que hicimos la vez pasada con respecto a la ecuación paramétrica. Quiero que me digan cuál es la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Por favor.
¿Listo? ¿Siguen ahí? Sí, señor. ¿Listo la respuesta a ese ejercicio? O las respuestas, porque serían tanto la ecuación paramétrica como la ecuación simétrica. Sí, profe. Listo, pues. ¿Cuánto dio la ecuación paramétrica? Léenla o léamela a alguien para ver si coincide con lo que tengo acá. Creo que aquí la tengo. Mejor dicho, ahí me dio esta ecuación paramétrica con ese vector director y yo escogí el punto 2,4,6. No olviden que es posible que, o mejor dicho, no es posible, o sea, es seguro que si ustedes escogen en vez de este punto, este otro punto de acá, la ecuación paramétrica les dé distinta. Lo mismo si cogen el vector director al revés. Pero digamos que a mí me dio este vector director y a mí me dio, o yo cogí este vector director y allí yo escogí este punto 2,4,6. ¿A alguien le dio lo mismo? Sí, señor. A mí me quedó igual. Y entonces la ecuación paramétrica sería esta. Bueno, una ecuación paramétrica escogiendo este punto de acá. Yo insisto mucho en que esto no es único, es decir, no hay una única respuesta, por lo que hay cosas que uno puede escoger dentro de ese proceso de la ecuación paramétrica. Pero cualquier ecuación paramétrica, siempre y cuando esté hecha de acuerdo a los parámetros establecidos, funciona bien. Entonces, esta sería la ecuación paramétrica desglosada por componentes. Y al despejar t, al eliminar el parámetro, esto sería lo que me daría. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí señor. estamos de acuerdo con esta respuesta? Sí, señor. Y entonces, rápidamente, la ecuación simétrica sería esta ecuación. Naturalmente, uno puede hacer las simplificaciones que quiera, siempre y cuando se puedan hacer. Es decir, por ejemplo, este menos se puede pasar aquí arriba. Eso cambiaría, digamos, que algunos signos aquí arriba, pero digamos que la esencia de la ecuación simétrica sería esta de acá. Bien. Entonces, digamos que ese proceso de construcción de las ecuaciones para una recta en el espacio cartesiano no es un proceso para nada complicado. ¿Cuál es la motivación esencial de construir estas ecuaciones? Digamos que la motivación básica, aunque naturalmente esto tiene mucho más de fondo, pero la motivación básica es determinar cuando un punto está o no está en una recta. Es decir, es una pregunta bastante usual. Miren, yo tengo esta recta, yo quiero saber si esa recta pasa o no pasa por este punto. Entonces la pregunta estándar podría ser, a ver si la tengo acá, este es otro ejercicio de ecuación paramétrica, aquí lo tengo. La pregunta sería esta. Supongamos que yo tengo la recta que pasa por dos puntos, por el punto 1,2, menos 1 y el punto 3,5,7. Y yo quiero saber si esa recta pasa por el punto 0, menos 2,7. Es decir, tengo una recta determinada por dos puntos y quiero saber si esa recta pasa por algún otro punto estipulado. Total, yo sé que en una recta hay infinitos puntos, es decir, estos no son los únicos dos puntos que hay muchísimos más puntos. Yo quisiera saber si, por ejemplo, este puntico pasa por esa recta.
Esta pregunta se puede responder de una manera bastante sencilla si uno tiene la ecuación simétrica de la recta correspondiente. Con la ecuación paramétrica también se puede responder, pero con la ecuación paramétrica llega a ser un poquitico más complejo o un poquitico más técnico. Entonces, en ese caso, para responder a esta pregunta, siempre es más útil tener la ecuación simétrica de la correspondiente recta. Y entonces miren cómo es la idea. Esta es la ecuación simétrica. No sé si podamos estar de acuerdo con eso. Yo quisiera que rápidamente verificaran, es decir, que ustedes hicieran los cálculos correspondientes y determinaran si esta efectivamente es una ecuación simétrica de esa recta. Por favor, revisen. 2 minuticos. A ver si efectivamente les da esa. Puede que les dé otra. No olviden que la ecuación simétrica, lo mismo que la ecuación paramétrica, no es única. Pero veamos cuál es la ecuación simétrica de la recta que pasa por estos 2 puntos de acá. Es decir, para determinar la recta, estos son los 2 puntos que vamos a considerar. Este tercer punto lo consideraremos una vez ya tengamos la ecuación simétrica de la recta. Entonces quiero que miren cuidadosamente y me digan si están de acuerdo con esta ecuación simétrica o no. Sí, profe, me da igual. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, profe, a mí también me da lo mismo. Listo, pues. Entonces, ¿cómo voy a usar la ecuación simétrica para responder esa pregunta? Digamos que la idea no es nueva ni novedosa. Digamos que es lo que uno comúnmente hace con ecuaciones que representan objetos geométricos. Y la idea es, si yo quiero saber si este punto está sobre esa recta, entonces voy a reemplazar este punto en la ecuación y voy a ver si efectivamente satisface la ecuación. Permítanme precisar un poquitico más eso que acabo de decir. La idea es coger este punto y reemplazarlo en la ecuación. Entonces reemplazo x por 0, reemplazo y por menos 2 y reemplazo z por 7. Y cuando yo reemplazo ese punto en esta ecuación, me queda la siguiente expresión. Menos 1/2 igual a menos 4/3 igual a 1. ¿Sí es claro de dónde salió esta última expresión? ¿Sí es claro lo que se hizo ahí? Sí, señor. Y entonces la idea es bastante simple. Esto de acá es inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Porque estos 3 números son diferentes y yo estoy diciendo que son iguales. En ese sentido, cuando al reemplazar el punto se presenta una inconsistencia, eso significa que la recta no pasa por ese punto. Para que la recta pasara por el punto, estos 3 números que dieron aquí al final tendrían que ser exactamente el mismo. Todos los 3. No me basta, por ejemplo, que haya 2 iguales y el otro diferente. No. Si yo tengo un punto y lo reemplazo en esta ecuación para que yo sepa que el punto está en la recta, es porque estos 3 puntos, estos 3 números al final, me dieron exactamente lo mismo. Entonces, dense cuenta cómo la ecuación simétrica, de manera casi automática, me permite discriminar qué puntos están y qué puntos no están en una recta correspondiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa es, digamos que, la estructura principal
de la utilidad de la ecuación simétrica. Veamos qué tan claros estamos siendo. Este es otro ejercicio, antes de ver las últimas definiciones de las rectas. Ejercicio. Determinar si el punto 1,2,4 está en la recta que pasa por los puntos 1,4,1 y, perdón, y 2,0. Segundo, por favor. 3. Esto es lo mismo que preguntarse si la recta que pasa por estos puntos también pasa por este punto de acá. Entonces, rápidamente, yo quisiera que me dijera si eso es cierto o no. Voy a poner aquí 7, más bien. ¿Es claro la pregunta? ¿Sí es claro el planteamiento del ejercicio? Sí, señor. Listo, pues. Por favor.
¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No. ¿No? No, profe. ¿Cuánto dio la ecuación simétrica? ¿O cuánto te dio a ti la ecuación simétrica? No olvidemos que para esto necesitamos la ecuación simétrica. Entonces necesito la ecuación simétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, ¿cuánto te dio la ecuación simétrica? A mí me dio 0, 1/2 y menos 1/2. Pero la ecuación simétrica, ¿cuánto fue? ¿Cuál es la ecuación simétrica? X menos 1 sobre menos 1. Listo, Y menos 4 sobre 4. listo. Y Z menos 1 menos 6. Z menos 1 sobre menos 6. Sí, señor. ¿Sí? ¿Les dio a todos la misma ecuación simétrica? ¿O no? Sí, profe. Entonces, esa es la ecuación simétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, si yo quiero determinar si este punto está en la recta, pues yo simplemente reemplazo, y cuando reemplazo, aquí me da 1 menos 1 sobre menos 1 da 0, 2 menos 4 me da menos 2 sobre 4 me da menos 1/2, y el otro sería 4 menos 1, 3 sobre menos 6 da menos 1/2. Dense cuenta que al reemplazar, voy a ponerlo acá, al reemplazar el punto 1, 2, 4, al reemplazar ese punto, lo que me da es, si ustedes me corrigen si me equivoco, 0, la primera, menos 1/2 y menos 1/2. Entonces dense cuenta cómo, a pesar de que hay dos números que sí dieron efectivamente iguales, que son estos dos de acá, el hecho de que haya uno tercero diferente a los otros dos, inmediatamente me dice el punto no está en la recta. ¿Me estoy haciendo entender con la idea? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, esa es, digamos que, la utilidad básica de las ecuaciones de las rectas. Hay otro tipo de aplicaciones, digamos que un poco más fuertes, que desafortunadamente no alcanzamos a tocar, con respecto a rectas, que se pueden, digamos que, manejar utilizando la ecuación simétrica. Digamos que uno de los ejemplos más clásicos es determinar si dos rectas distintas se cortan, es decir, si se intersectan. Eso se puede hacer con la ecuación simétrica, pero el proceso, digamos que es un poquitico más elaborado y desafortunadamente no alcanzamos a discutirlo acá. Ese procedimiento está dado caso en el libro, por si acaso a alguien le interesa o lo llega a necesitar en algún momento, pero nosotros no lo vamos a discutir acá. Lo que sí quiero discutir son algunas definiciones con respecto a rectas. Digamos que unas definiciones bastante sencillas. Es lo que comúnmente se conoce como la definición de paralelismo y perpendicularidad de dos rectas. Esa es una noción que muy seguramente ustedes ya han discutido, pero para rectas en el plano. Es decir, muy seguramente o posiblemente en su curso de introducción y de pronto incluso en el colegio, a ustedes les dijeron, miren, tenemos estas dos rectas, miren si son paralelas, miren si son perpendiculares, y todo eso lo hacían en el plano cartesiano. En el espacio cartesiano también hay una noción de paralelismo y perpendicularidad, pero acá se establece de manera distinta.
La noción de paralelismo y perpendicularidad está totalmente basada en los vectores directores de la correspondiente recta. Es decir, para ver que dos rectas sean paralelas, yo necesito ver si sus vectores directores son paralelos. Y para ver si dos rectas son perpendiculares, yo necesito ver si sus vectores directores son perpendiculares o, dicho de otra forma, son ortogonales. En ese sentido, a la hora de determinar el paralelismo o la perpendicularidad entre dos rectas, yo me restrinjo exclusivamente al vector director. Ni siquiera necesito toda la ecuación. Solo teniendo el vector director de las dos rectas, o mejor dicho, los vectores directores de las dos rectas, yo puedo determinar si son paralelas o perpendiculares las rectas correspondientes. Más profundamente, yo puedo encontrar el ángulo entre las rectas. Y el ángulo entre las rectas corresponde simplemente al ángulo entre los vectores directores. Es decir, si yo tengo dos rectas en el espacio y quiero saber cuál es el ángulo que están formando o cuánto es el ángulo que están formando esas dos rectas, yo simplemente cojo los vectores directores de esas rectas y de ahí calculo el ángulo entre esos vectores. Voy a ilustrar brevemente el ejemplo. Entonces, voy a ejemplificar brevemente esta idea. Tomemos una recta, la voy a llamar L1, que pasa por estos dos puntos de acá, el punto 2,4,5, el punto 8, menos 2,10. Y voy a coger la recta L2, que pasa por estos dos puntos, el punto 4 menos 1 menos 6, aquí me falta una coma, y el punto 2, 4, 5. Si yo quiero encontrar el ángulo entre estas dos rectas, lo que necesito hacer primero es determinar sus vectores directores. Y entonces yo encuentro vectores directores para las rectas. Entonces, un vector director de esta primera recta sería el vector 6, menos 6,5. Y el vector director de la otra recta sería menos 2, 5 y 11. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? ¿Sí saben o sí ven de dónde salieron esos vectores directores? Sí, señor. Y voy a encontrar el ángulo entre esos vectores directores. Nosotros teníamos una fórmula para encontrar ese ángulo. ¿Sí recuerdan la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores? ¿Sí vimos nosotros esa fórmula en algún momento? ¿O no? Sí, señor. Entonces, por favor, regálenme cuánto daría el ángulo entre esos dos vectores directores. El ángulo entre estos vectores directores es ¿cuánto?
¿Ya calcularon ese ángulo? Pues yo creo que ya, profe. Ya me dio. ¿Cuánto te dio? Me dio 83,81. Yo estoy de acuerdo. ¿A todos los demás les dio lo mismo? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Entonces miren cuidadosamente, ese ángulo entre los vectores directores es el ángulo entre las rectas. Entonces, el ángulo entre esas rectas es 83,81 grados. No olviden que para que fueran perpendiculares, el ángulo tendría que ser de 90 grados y para que fueran paralelas, el ángulo tendría que ser o de 0 o de 180 grados. Como el ángulo no es ninguna de esas dos cosas, entonces las dos rectas no son ni perpendiculares ni paralelas. ¿Sí estamos de acuerdo con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, y con esto quiero cerrar esta primera parte de la sesión, quiero que se den cuenta que uno puede responder preguntas geométricas con respecto a las rectas, en particular con respecto a su perpendicularidad y paralelismo, utilizando teoría vectorial, utilizando vectores y utilizando operaciones entre vectores. No olviden que esta fórmula para encontrar el ángulo, pues involucra ciertas operaciones entre vectores. Entonces, aquí nosotros vemos cómo esa teoría se aplica fuertemente a responder preguntas de naturaleza geométrica. Bien. No sé si alguien tenga una pregunta en este momento. Son las 7:50, 51. Vamos a tomarnos un descanso hasta las 8:05. Y en la segunda parte de la clase voy a discutir el último objeto matemático y geométrico que vamos a analizar, que es el de plano. Entonces, primero vamos a dar como una idea de cómo se establece un plano y luego vamos a entrar a la estructura algebraica. Entonces, nos vemos a las 8:05.
¿Pueden oírme? Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? ¿Pueden ver el GeoGebra que estoy mostrando? Sí, profe. Listo, pues. La idea geométrica de lo que voy a entrar a discutir en esta segunda parte de la clase es una idea, digamos, bastante simple de captar geométricamente, así como la idea que habíamos discutido para el tema de las rectas. Nosotros habíamos discutido en este momento, hasta este momento, que si yo tenía dos puntos cualquiera, yo podría trazar una recta entre esos dos puntos. Y eso puede pasar para cualquier par de puntos que yo quiera analizar. Naturalmente, cuando yo tengo no dos puntos, sino tres, en general, no puedo construir una recta que pase por esos tres puntos. Si, por ejemplo, yo tengo estos tres puntos tal y como ustedes los están viendo, es bastante claro, por lo menos geométricamente hablando, que no hay una recta que pase por esos tres puntos. O no hay una única recta que pase por esos tres puntos. Como un pequeño comentario al margen, hay casos donde sí, si por ejemplo este punto estuviera, digamos, como en la mitad de entre estos dos, ahí sí yo podría trazar una recta que pasara por esos tres puntos. Y en esos casos es cuando se dice que los puntos son colineales, porque están sobre la misma línea. Pero en general, cuando tengo tres puntos cualquiera, no es posible determinar una recta que pase por esos tres puntos. Lo que sí se puede determinar con tres puntos distintos, en general, es un plano que pasa por esos tres puntos. No voy a entrar como siempre en la formalidad de definir qué es un plano desde el punto de vista geométrico. Digamos que esa es una definición un poco compleja, formalizar lo que es un plano. Yo creo que todos tenemos cierta idea intuitiva de a qué corresponde un plano, tiene la estructura gráfica de lo que estoy mostrando acá. Lo cierto es que cuando yo tengo tres puntos, existe un plano que pasa por esos tres puntos. Bueno, naturalmente, hay ciertos casos donde es más complejo que otros. Por ejemplo, cuando los tres puntos están sobre la misma línea, es decir, cuando son colineales, no es difícil ver que no hay solo un plano, sino que hay muchísimos planos que pasan por esos tres puntos. Pero digamos que en general, cuando yo tengo tres puntos no colineales, es decir, tres puntos que no están sobre la misma línea, yo puedo construir un plano que pasa por esos tres puntos, como el ejemplo que ustedes están viendo en este momento. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Entonces la idea es la siguiente. La vez pasada, o nosotros estábamos discutiendo hasta este momento, que a partir de dos puntos yo puedo construir una recta que pasa por esos dos puntos. Cuando hablamos de tres puntos,
lo que podemos construir es un plano que pasa por esos 3 puntos. Entonces vamos a escribir eso. Dados 3 puntos, existe un plano que pasa por los 3 puntos. Por ellos vamos a ponerlo así. Cuando esos puntos no son colineales, existe un único plano que pasa por ellos. Digamos que esa es la idea geométrica del trabajo con los planos. Dados 3 puntos, yo siempre puedo construir un plano que pasa por esos 3 puntos. Pero si los 3 puntos no son colineales, el plano es único. Y entonces aquí surgen varias preguntas. La primera de ellas es, bueno, ¿y cómo hago para determinar cuándo los puntos son colineales o no? Es, cuando no son colineales, ¿cómo hago para determinar una ecuación que represente el plano que pasa por esos 3 puntos? Para responder esas preguntas, nosotros vamos a considerar ciertas definiciones. Y entonces vamos a entrar a discutir en detalle algunos conceptos básicos que involucran algunas operaciones, digamos que del álgebra lineal que ya conocíamos. Y a partir de eso vamos a tratar de darle respuesta a esas preguntas que estamos planteando. Entonces vamos con la primera definición. Consideremos el plano que pasa por los puntos A, B. Bueno, no cojamos las letras que comúnmente coge el libro. P, Q, R. Un plano que pasa por 3 puntos. Consideremos los vectores, y aquí sí voy a necesitar, pero yo creo que la había encontrado. ¿Dónde están? Eso los había visto por acá. Insertar ecuación. Acepto. Este es el que necesito. Necesito. Este es lo que buscaba hace rato. PQ y los vectores, y ya entro a explicar por si acaso no es lo suficientemente claro. R. Este PQ, como lo tengo escrito acá, es simplemente el vector que nace en P y que termina en Q, es decir, el punto inicial es P, el punto final es Q, y el vector PR es el vector que nace en el punto P y termina en el punto R. Entonces lo que hacemos es trazar el vector que va desde P hasta Q y trazar el vector que va desde P hasta R. A partir de esos vectores, entonces definimos lo que llamamos el vector normal del plano como, y vamos a utilizar cierta notación específica, como n, o sea, el vector normal siempre lo vamos a denotar como n, y eso es igual a coger este vector y hacer el producto cruz con este otro vector. Entonces consideremos la siguiente idea, para que veamos con claridad qué es lo que está pasando acá. Nosotros vamos a tomar 3 puntos y vamos a pensar en el plano que pasa por esos 3 puntos. A partir de eso vamos a considerar estos 2 vectores. El vector PQ,
es decir, el vector que nace en P y termina en Q, y el vector PR, que es el vector que nace en P y termina en R. A partir de eso, vamos a construir el vector normal del plano, o el vector normal, algunos textos lo llaman al plano, del al, de la siguiente forma. Simplemente cojo estos dos vectores y hago el cruz entre esos dos vectores. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo sencillito. Voy a quitar aquí la planilla. Consideremos el plano que pasa por los puntos, y aquí ahora son 3 puntos, 1,1,3, 2,5,7 y 3,1, menos 4, por ejemplo. Entonces tengo 3 puntos, digamos que este es el punto P, este es el punto Q, este es el punto R. Y entonces construimos estos vectores. El vector, el vector PQ es simplemente el vector que nace en P, entonces digamos que este se llama P, pongámosles nombres, P, Q y R. Entonces el vector PQ, pues es simplemente el vector que va desde P hasta Q, y para obtener ese vector, pues lo único que hago es restar el punto final menos el punto inicial. El mismo procedimiento de siempre. Y entonces rápidamente, en este caso, el vector PQ sería 1,4,4. ¿Estamos de acuerdo con ese vector? Si estamos de acuerdo, ¿cómo obtuve o de dónde saqué el vector PQ? Sí, señor. Listo. Y ahora vamos a mirar el vector PR. Es la misma idea, solo que el punto inicial ahora es P, el punto final es R. Entonces, pues simplemente resto punto final menos punto inicial. Y eso simplemente me da rápidamente 2,0, menos 7. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Entonces, el vector normal al plano es, entonces miren la fórmula, el vector normal simplemente es EQ, que es el vector 1, 4, 4, esperen, lo copio, producto cruz el vector PR, que es el vector 2, 0, menos. Naturalmente, hay que calcular ese producto cruz. ¿Recuerdan cómo se calculaba el producto cruz entre dos vectores? Sí, señor. Listo, pues. Por favor, calculen ese producto cruz y me dan el resultado.
¿Listo? ¿Ya calcularon ese producto cruz? Sí, señor. ¿Cuánto dio el producto cruz? Menos 28,15, menos 8. Entonces, ese vector de acá es el vector normal a ese plano que pasa por esos 3 puntos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. No olviden que nuestro propósito es determinar la ecuación, así como lo hicimos para las rectas, determinar la ecuación para un plano que pasa por 3 puntos determinados. Entonces quiero que miren lo siguiente. Sea P, el que hayan escogido como P, un segundo, igual lo voy a tratar de escribir de la manera más simplificada posible. P1, P2, P3. Es decir, tomamos el punto P, sea N, N es el vector normal, voy a utilizar siempre esa letra para este objeto. Excúsenme, por favor. Control. Igual, y en este caso también es un vector de 3 componentes. Lo vamos a llamar N1, N2. En los libros a veces lo denotan ABC, pero yo prefiero N1, N2 y N3 para que se vea de dónde viene ese vector. Porque comúnmente me pasa que le pongo ABC y la gente no sabe exactamente de dónde viene. Entonces, este es el punto P y este es el vector normal. Entonces, la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos, tanto con este vector normal y con este P, o digamos, no, digamos, la ecuación del plano es la siguiente. Entonces, miren cuidadosamente cómo es la ecuación. N1 por X más N2 por Y más N3 por Z. ¿Cuál? Aquí es donde me confundo. Denme un segundo. ¿Cómo era ese? Creo que es esto. Estoy mal. Punto. Ahorita me reviso un segundo que a veces me confundo con esta fórmula. Ajá, sí. Sí, efectivamente. Sí, ahí lo tengo bien. Permítame un segundo, por favor. Listo, pues. Entonces quiero que vean la idea y ya voy a entrar como a plantear un ejemplo. De hecho, si quieren, el mismo ejemplo que estamos discutiendo en este momento. Si yo tengo el punto P
que el punto P es el que uno haya escogido dentro de los 3 puntos iniciales como P. Y yo tengo el vector normal, que es el vector n. Entonces yo puedo plantear la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos de la siguiente forma. En primer lugar, esta es una ecuación que tiene 3 variables, que son las variables x, y y z. Es una ecuación de 3 variables. Los coeficientes que aparecen acá son simplemente las componentes del vector normal y todo eso lo igualo a el producto punto entre el punto P y el vector n. Entonces yo calculo el producto punto, esto me da un número y entonces queda todo esto de acá igualado a este número. Si es más o menos clara la idea de cómo plantear esa ecuación del plano. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Por ejemplo, o mejor dicho, en el ejemplo, pues miren cuidadosamente, la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos, voy a ponerlos acá, corresponde a la siguiente. Entonces, miren con cuidado, voy a coger el formato y voy a reemplazar lo que corresponde. N1, N2 y N3 son las componentes del vector normal. Entonces aquí quedaría menos 28 por X, más 15 por Y, menos 8 por Z. Entonces esa es, digamos que la parte de la izquierda. Y a la derecha voy a coger P, que es simplemente este de acá. Voy a ponerle la llavecita, lo voy a ver como vector. Y aquí pongo el vector normal, que el vector normal me había dado menos 28, 15 y menos 8. Y entonces lo único que me falta es calcular el producto punto, que está a la derecha. ¿Alguien me puede decir cuánto da ese producto punto? Rápidamente, si recuerdan cómo se calculaba el producto punto. Menos 37. ¿Cuánto? 7, sí. Menos 27. 37. Y entonces esta de acá sería la ecuación del plano. Esta es la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen con la idea? Entonces, unos breves comentarios con respecto a esta ecuación. Lo primero que uno puede notar con respecto a esa ecuación es que esta es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Miren que tiene la estructura de una de las ecuaciones de un sistema de ecuaciones lineales con 3 variables. Entonces, miren cómo todo se termina conectando. Nosotros arrancamos hablando de ecuaciones lineales en este curso, después desarrollamos toda una teoría, llegamos hasta los vectores, con ellos tomamos los planos y dense cuenta que la ecuación de un plano viene a ser simplemente una ecuación lineal.
Esta ecuación lineal cumple el mismo propósito que cumple la ecuación simétrica de la recta. Si yo quiero determinar si un punto está en el plano, pues simplemente lo reemplazo en la ecuación y verifico que se satisfaga la ecuación. Entonces, en ese sentido, si queremos saber, mejor dicho, si queremos saber si, por ejemplo, el punto, y vamos a coger uno muy sencillo, 0,0,0, está en el plano, reemplazamos ese punto en la ecuación. Entonces lo reemplazo 0 por X, 0 por Y, 0 por Z, y cuando hago eso, eso me da, a la izquierda me da 0, a la derecha me da menos 37. Entonces esto es una inconsistencia. Por lo tanto, no está. Entonces, de alguna manera, estas ecuaciones en el plano, o estas ecuaciones de planos, perdón, me permiten determinar cuándo un punto está o no está en el correspondiente plano. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Pues vamos a hacer ese ejercicio. Con eso cerraríamos, digamos que todo. Determinar si el plano que pasa por los puntos 2,5,7, 1,4,1, 3,0,4 pasa, el plano que pasa por los puntos pasa también por el punto 2, menos 1 y 7. Entonces, esto naturalmente tiene varios pasos. El primero es encontrar el vector normal al plano. A partir de ese vector normal, encontrar la ecuación del plano. Y el último paso es reemplazar el punto, este punto de acá, en la ecuación. Esa es, digamos que la estructura de este proceso. 10 minuticos para que lo miren, lo revisamos y con esto cerraríamos la sesión de hoy y por lo tanto cerraríamos el curso.
¿Listo? Sí, señor. Te voy a preguntar pedazo por pedazo, ¿listo? El vector normal, entonces vamos a llamarlo como siempre, vamos a llamarlo n. ¿Cuánto te dio el vector normal? Me dio menos 27, menos 9 y 6. Menos 27, menos 9 y 6. Listo. Ese fue el vector normal. ¿Cuánto te dio la ecuación del plano? Menos 27x. Bueno, Ya, dame un segundo. Voy a copiar acá. Menos 27x, sí, menos 9y sí. Y más 6z. esto, Igual a y menos 57. menos 57. Y entonces el reemplazo en la ecuación sería a ver, perdona, menos 27 por 2, menos 9 por menos 1 y 6 por 7. ¿Cuánto dio el lado izquierdo? Me dio menos 3. Menos 3. Entonces es inconsistente. Esto de acá es menos 3. Y entonces, como es inconsistente, por lo tanto, el punto no está. ¿Todos de acuerdo con esa respuesta o hay alguien que se oponga? Sí, profe, de acuerdo. Listo, pues. Entonces, esta última aplicación de los vectores para determinar ecuaciones de planos era lo último que yo quería discutir el día de hoy y darle cierre a la asignatura. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces, nos vemos el lunes. Como les digo, no es que vaya a haber clase el lunes, pero ese día vamos a establecer los lineamientos para el tercer momento de evaluación. Que los lineamientos ya están, digamos que a nivel porcentual, pero vamos a especificar la actividad que se va a desarrollar para ese proceso de evaluación. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues.